Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del Duque sin emociones. Segunda temporada. Parte 26. A veces, cuando Raygrain entraba en una calle estrecha, jalaba del brazo de Schwer para evitar que ingresaran a tan peligroso lugar. Los modales que había adquirido como archiduque eran sorprendentemente minuciosos. Algunas de las calles estaban abarrotadas, otras con algunos grupos de personas alrededor de vendedores o personas que promocionaban juegos. Vamos, apuesta, y si ganas, obtendrás 10 veces lo que apostaste. Schwer así lo hizo. Apostó y logró hacerse con una buena cantidad de dinero. La transmigrada terminó estafando al estafador. Bueno, en sí, fue Raygrain quien hizo todo el trabajo. Ella le dijo cuál era el truco, y él se concentró en seguir correctamente la bola debajo del vaso. Nadie podía vencer a la rapidez de la vista del archiduque. Schwer declinó la idea de continuar en el juego de apuestas, pues sabía muy bien que era una treta, así que se puso a admirar la bisutería, sin comprar una sola. Luego hicieron cola para poder comprar brochetas, y mientras engullía la comida, Schwer escuchaba maravillada la música clásica que tocaba un grupo en plena calle. Todo le parecía impresionante, digno de admirar y muy reconfortante. Sin embargo, Raygrain, después de mirar los alrededores, siempre regresaba su mirada sobre Schwer. Lo único que le llamaba la atención era su bello rostro lleno de alegría. Mientras se retiraban, Schwer le recordaba que el mercado nocturno abriría al día siguiente. Ray simplemente dijo que ya veía. Esa había sido una indirecta, y lo más seguro es que Ray la había captado. Sin embargo, Schwer estaba harta de las palabras a medias y resondró al archiduque. Su Alteza Blengar, se supone que debes de responder certeramente diciendo que encontrarías la forma de hacer tiempo e ir conmigo. Sin embargo, Ray respondió con cruel sinceridad. No podré hacer tiempo para ello. Schwer recriminó. ¿Ni siquiera por unos pocos minutos en la noche? Pero Raygrain dijo de nuevo que no. Schwer simplemente quería poder ir al bendito mercado nocturno con su amado archiduque. Ese evento era el corazón del Festival de la Fundación. Si ni bien el mercado nocturno abría, tú tirabas dinero en la fuente de la plaza y pedías un deseo. La superstición decía que vivirías una larga vida. Ante la negativa de Raygrain, Schwer estaba decidida a llevar al día siguiente el dinero que había ganado para invertirlo todo en la fuente de la plaza. En ese instante, Nevid los interrumpió. «Maestro, solo un momento», dijo Nevid. Aunque no hubo más explicaciones, Ray pareció entender, y Nevid se despidió. «Bueno, entonces lo veo más tarde». En menos de un atosegundo, Nevid desapareció de sus vistas. Schwer quedó impresionada. No tenía idea de qué se trataba, pero parecía algo muy serio. Así que preguntó, «¿Qué sucede, archiduque?» Ray le respondió que los estaban siguiendo. «¿Pero quién?», quiso saber Schwer. Ray solo le dijo que lo más probable era que la investigación de Nevid había sido comprometida y ahora los mercenarios que había estado investigando los estaban siguiendo a ellos. A Schwer le dio algo de miedo. No sabía cuán peligrosos podían ser los mercenarios. Además, estaban en un lugar público donde fácilmente los podían atacar en cualquier momento. Pero aún así, la pelirroja esperaba que nada malo pasara. Ray cogió de la cintura a Schwer y se apresuró a retirarse. Fue así que se movilizaron a través de las calles del festival, pero por más que se alejaban, continuaban siguiéndolos. En un principio, Schwer había pensado que solamente se trataba de simples caballeros que habían resultado heridos y después habían pasado a mejor vida. Pero al parecer había más lana por desenredar. No todo era tan sencillo como parecía. Justo en ese instante, un radiante sumo pontífice llegó al encuentro de los dos tortolitos, con una dulce sonrisa, digna de un bello metete. Sevi no estaba solo, sino con su séquito de caballeros templarios que no solo le brindaban seguridad, sino que también se aseguraban de que no escapara. A pesar de la perturbación de Sevi, Raygrain miraba hacia su izquierda. Se quedó mirando hacia un lugar poco visible por un momento. Luego rápidamente retiró la mirada. La boca de Sevi dibujó una parábola como si lo desaprobara. En ese instante, Schwer le preguntó si había disfrutado del festival. Pero Sevi simplemente contestó, «Odio las multitudes».
Shuer le preguntó cuál era el sentido de un festival sin gente, pero Sevi seguía quejándose y le exigía a Koa que encontrara un lugar sin gente. Entonces, Shuer preguntó a dónde tendrían que ir para hacer pública la segunda tablilla. Sevi le preguntó cuál era el cronograma del próximo mes. Koa respondió que viajarían a través de todo el continente en 30 días. Inmediatamente después, Sevi empezó a quejarse de nuevo. «Este lugar no se siente bien. El trabajo sencillamente sigue apilándose. Hoy me llamaron ante la familia imperial para fijar una fecha para una boda». Al escuchar eso, Raygrain dejó de ver los alrededores y fijó la vista disimuladamente en el sumo sacerdote. Shuer no podía creer que el príncipe heredero obtuviera una fecha para la boda, antes que ella. Así que tenía que confirmarlo. «¿Estás hablando del príncipe heredero Silcaro?» Sevi respondió que no sabía el nombre del sujeto, pero estaba seguro de que la novia era de la familia Netri. Por primera vez, Raygrain abrió la boca para preguntar: «¿Y usted, sumo pontífice, ya les ha dado la fecha?» Sevi, lleno de tenacidad y determinación, les dejó en claro que no. ¿Cómo podría darles una fecha a los de la realeza, cuando los que ya pidieron una fecha antes que ellos aún no han recibido una respuesta? De hecho, nadie obtendrá una fecha a corto plazo, ya que estoy en huelga. Extrañamente, Sevi empezó a darles una información que ni siquiera habían preguntado. «Oh, por cierto, ¿recuerdan al caballero que dijo que había sido atacado por un monstruo? Pues resulta que tenía un hermano menor». Raygrain respondió que lo sabían. Sevi chasqueó la lengua en señal de reproche y continuó: «Pues entonces asumo que también sabes que dicho niño había sido dejado en el templo». «¿No?», a lo que Raygrain no dijo nada. Sevi continuó: «Pues resulta que hace unos días él huyó. Es difícil hallar su rastro, fue visto por aquí y por allá, en estas mismas calles, pero luego se le perdió el rastro. Hay un dato más, ya que el pequeño estaba con un grupo de mercenarios antes de que estuviera en el templo, se cree que él podría haber vuelto con ellos. Ya que el templo aceptó protegerlo, no se permite hacer pública ninguna información sobre él, así que yo mismo hice un boceto de su rostro. Se parecía más o menos a esto». Sevi sacó un trozo de papel de su bolsillo y se lo entregó. Shuer no lo podía creer. Ese era el hermano menor del caballero que había proclamado a los 4 vientos que había forjado las tablillas. Definitivamente, Sevi tenía el toque divino. Fácilmente habría podido ser caricaturista. Ojos, nariz y boca sutilmente torcidos, el retrato era sencillamente muy malo. Shuer pensó que en lugar de un retrato, eso parecía más un garabato, pero no podía decírselo al hombre que tenía la sartén por el mango, así que decidió alabarlo. «¡Wow! El sumo pontífice realmente es un buen artista. Es muy bueno dibujando. ¿Podré reconocer a ese niño al instante?» Sevi orgullosamente enderezó sus hombros ante el incómodo cumplido y le entregó el dibujo dejándole en claro sus intenciones. «Ya que he llegado tan lejos por este asunto, supongo que puedes entender, ¿verdad? Asegúrate de que yo esté libre antes de que se empiece a desenterrar la tercera tablilla». En sí, el sacerdote le había hecho un gran favor al darle el único vínculo con el caballero Tepper. Con eso podía saber algo sobre lo que había sucedido. La pelirroja se apresuró a decirle que claro que sí, que no se preocupara, ella se ocuparía de todo. Shuer estaba recibiendo mucha ayuda y sentía que todo seguiría saliendo a su favor. Definitivamente podría limpiar el nombre del norte en caso intentaran ensuciarlo. Solamente necesitaba reunir más información. Además, en la novela, la tercera tablilla jamás llegó a ser encontrada. Shuer pensaba que eso estaría a su favor, temiendo que fuera algo que se pudiera relacionar con el norte. Pero, ¿y si la tercera tablilla relacionaba al centro con las fechorías, y fue por eso que jamás apareció? Porque se ocultó a propósito. Esa fue una idea que jamás se le ocurrió a la pelirroja, que seguía sin ver el cuadro entero, y se sentía aliviada de haberle mentido. Perdón de no haberle dado toda la información al sumo pontífice. Justo en ese instante, Sevi sintió escalofríos, como si algo siniestro acabara de suceder. No sabía que estaba siendo timado, ya que supuestamente la tercera tablilla jamás aparecería, y por ende, Shuer no tendría que mover ni un solo dedo por el sumo pontífice. Poco después llegó Nevid.
Les traía noticias sobre su confrontación con los mercenarios que lo estaban siguiendo. Entonces, cuando saqué mi espada, ellos se estremecieron. Raygrain se limitó a mirarlo porque ya se había dado cuenta que estaba con las manos vacías. Mientras Shuer, toda emocionada, preguntó: «¿Entonces, capturaste a alguno?» Pero como era de esperarse, no lo había logrado. Mi postura valiente los asustó y ellos huyeron. Y prosiguió a decir que se habían ocultado en diversos callejones, pero como él no sabía bien sobre el centro, no pudo seguirlos cuando se dispersaron. Shuer por un segundo. Casi que le creyó, pero llegó a la misma conclusión que Raygrain. Nevid los había dejado ir. En ese instante, Jess le informaba al archiduque que era hora de retirarse, debido a que la delegación Rebot había entrado al palacio, la cual venía de una región fronteriza con frecuentes peleas por la subyugación. Raygrain se apresuró a partir, no sin antes preguntar por el arándano andante, Relda. Jess se acercó al archiduque y susurró en sus oídos. Le dio la respuesta que ni Shuer pudo escuchar. La pelirroja le preguntó si eso significaba que regresaría tarde esa noche. Raygrain le dijo que asumía que así sería, por lo que le pidió que no estuviera mucho tiempo dando vueltas por el festival y se dirigiera a sus aposentos, pero que tuviera cuidado de nunca separarse del lado de Nevid. Shuer prometió que así lo haría y lo despidió. A pesar de su brillante respuesta, él la miró confundido y de mala gana desapareció entre la multitud en el festival. Mientras se dirigían al palacio, Nevid le preguntó algo a Shuer. «Por cierto, Gran Duquesa, ¿no es usted del sur?» Shuer no demoró y respondió que sí, así era. Karen, Shuer siempre dice que hará lo que Raygrain dice, pero al final hace lo que ella quiere. Así es, mi Michi querido, por eso esa revoltosa se ha robado nuestro corazón. Siempre piensa primero en su amado archiduque, hasta a costas de su propio bienestar. Mientras más se adentraban, el lugar se hacía más lúgubre y humilde. Nevid prosiguió. «Por lo que, ¿no se supone que usted ya ha visitado varias veces el centro y está familiarizada con el área central? Entonces, ¿por qué necesita utilizar un mapa?» A lo que Shuer se escudó en que ella era muy mala con las direcciones. Fácilmente se perdía y nunca podía recordarlas correctamente. Además, casi siempre iba en carruajes de aquí para allá, sin la necesidad de tener que memorizar los nombres de las calles o familiarizarse con ellas. Pero Nevid sentía algo extraño que, en lugar de acercarse al palacio, se estaban alejando más. Así que preguntó: «¿No se supone que deberíamos de ir hacia el palacio?» «Cada vez hay menos gente en las calles». Pero Shuer no le hacía caso. Estaba intentando dar con el grupo de mercenarios por sí sola, sin que Nevid se diera cuenta. Por eso necesitaba el mapa. De hecho, había memorizado todo el primer día que había salido de compras. Conocía muy bien el camino de vuelta hacia el palacio, pero no conocía las calles llenas de callejones donde vivían los mercenarios. Simplemente se estaba haciendo la tonta. Para despistarlo, le dijo que al parecer habían dado la vuelta en una calle errada y por eso estaban ahí ahora. Nevid se apresuró a pedirle que le diera el mapa para verificarlo, pero no se lo iba a dar. Nevid seguía refunfuñando. «Déjeme ver el mapa. Yo nunca me he perdido en el norte y es mucho más grande». Justo en ese instante, un pequeño niño se les acercó y les pidió su atención. «Disculpen, ya que es el festival, la posada tiene descuentos por cualquier consumo en la taberna, solo por el día de hoy. Y si deciden alojarse en nuestra posada, el descuento es aún mayor. Por favor, acepten estas flores como signo de bienvenida». Shuer no dudó y tomó la ramita de flores, de inmediato, y con su poder hizo que cobrara vida. Parecía que acababa de florecer. Acto seguido se la dio al niño. Esto dejó muy impresionado al pequeño, que le preguntó si era una maga. Shuer sencillamente le dijo que algo por el estilo. Nevid se percató de algo. El niño que estaba frente a ellos era el mismo niño del dibujo del sumo pontífice. Así que sacó el papel y se lo mostró a la gran duquesa. Ella se sorprendió al ver el parecido. En efecto, ese era el niño que estaba buscando el sumo pontífice. Vaya suerte la de ellos. No solamente eso, sino que ese niño podría llevarlos con los mercenarios que tanto estaban buscando. A ambos les tomó más de unos segundos el darse cuenta de semejante suerte que habían tenido.
el pobre niño solamente se preguntaba si esos dos aceptarían ir a la taberna y gastar su dinero ahí. De cierta forma, sentía algo extraño por la forma en cómo lo miraban. Ese par, al ver el dibujo, se preguntaron si estaban en lo correcto, ya que parecía una caricatura. Así que se apresuraron a preguntar: ¿Tienes un hermano mayor?, dijo Shuer. El niño respondió que sí, no solo eso, sino que añadió que su hermano estaba en el Palacio Imperial. Shuer volvió a interrogar: ¿Lo has visto últimamente? El pequeño replicó: Nos vimos hace una semana. Él me dijo que vendría a buscarme. ¿Vives solo en la calle? No. Estoy con Mupi. ¿Mupi? Sí. Me quedo en la posada de Mupi. Mi hermano dijo que me recogería de aquí, así que me quedo con Mupi. Nevid le susurró al oído a la archiduquesa que Mupi era el nombre usado por un mercenario que era un informante famoso. De hecho, Nevid había intentado varias veces encontrarlo, pero no había conseguido dar con su rastro. Sin embargo, ahora estaba a su alcance. Lo habían tenido frente a sus narices todo el tiempo. Toda esa información era lo que Shuer necesitaba para decidir ir a la bendita taberna. Así que le respondió al niño que se había dicho que se ofrecían descuentos por el festival. De ser así, con gusto irían porque tenían mucha hambre, y le pidió que le mostrara el camino. El niño asintió y les dijo que lo siguieran, ya que no estaba muy lejos. En menos de 5 minutos habían llegado. Cuando el niño entró, exclamó muy orgulloso: «Mupi, te he traído un par de clientes». Eso, más que una taberna, parecía un bar lleno de pueblerinos. El ruidoso bar estaba lleno. La mayoría de las personas bebían ruidosamente, y no había ni una sola mujer noble como Shuer que estuviera acompañada por un guardaespaldas. Un hombre se apresuró a resondrar al niño, diciéndole que nadie le había pedido que trajera clientes, pero ya que lo había hecho, se lo agradecía. Debido a que era obvio que el niño lo había hecho, porque era una forma de retribuir a la persona que lo estaba cuidando. Con 2 chops en las manos, el hombre de nombre Mupi se les acercó y se preguntó en voz alta, pero con cautela, si ese lugar era el adecuado para tan distinguidos clientes. Shuer contestó de inmediato y le dijo que estaba bien y si podían traerles un par de platos de la comida que más le recomendaran. Mupi inclinó la cabeza sin decir una palabra más y entró. Shuer y Nevid tomaron asiento en un rincón adecuado. Cuando la pelirroja se quedó sola con el niño, empezó de nuevo el interrogatorio. Le preguntó cuál era su nombre. Este le respondió que se llamaba Zen. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?» Ya llevo un mes». «¿Recuerdas algo de lo que tu hermano te dijo antes de que se separaran?» No, nada», respondió el pequeño, mientras sus cejas se contrajeron en señal de pesar, y sus ojos mostraron preocupación. El niño parecía abatido, como si hubiera algo que no podía compartir con otras personas. De repente, el pequeño soltó algunas palabras. «Mi hermano estaba tan asustado que Mupi dijo que nunca podría empuñar una espada. Pero poco tiempo después lo hizo, y todo estaba bien porque mi hermano es increíble». Shuer recapacitó en que el pobre niño no sabía nada sobre la muerte de su hermano. En ese instante, el tal Mupi los interrumpió e hizo a un lado al pequeño Zen, colocando los platos sobre la mesa. Shuer no podía con su curiosidad, así que también interrogó al tabernero. «¿Por casualidad, conoce a un caballero imperial de nombre Tepper?» «Oh, pues él solía trabajar aquí». «¿Hay algún motivo particular por el cual esté preguntando por él?» Shuer se preguntaba si esa era la base de los mercenarios con los que había trabajado Tepper. Shuer le respondió que como el caballero le había mostrado una gran gentileza y amabilidad, pues ella simplemente quería retribuirle. Así que le preguntó si sabía dónde estaba ahora. Shuer estaba segura de que nadie se había enterado de que el propio Silcaro había desvivido al caballero, por lo que también pensaba que nadie sabía que Tepper había intentado degollarla. Estaba más que segura de que todo era un secreto bien guardado, porque ella misma sospechaba que Irina había pagado a los caballeros para que mintieran, pero como las cosas habían salido mal, 3 perecieron y se habían creado 3 pines de oro con diamantes como cuota de soborno a familiares o amigos que supieran de la información, para que se quedaran callados. Pero el tabernero simplemente le respondió que no sabía nada de él desde que entró al Palacio Imperial.
Shuer fingió no darse cuenta de sus hábiles mentiras y acomodó un trozo de carne en su plato. Entretanto, Nevid parecía incómodo, probablemente porque era su primera vez en un lugar como ese. Quizás porque era un lugar donde había muchos mercenarios, con personas aquí y allá que parecían un poco rudas. El momento en que Shuer cortó las patatas y el trozo de carne del plato, no dijo nada más. Estaba sorprendida. No podía decir palabra alguna. Sentía un olor típico, bien conocido por ella, que emanaba de la comida. No lo podía creer. ¿Cómo rayos podía oler el veneno? Sentía que era un olor familiar, pero ella jamás había experimentado con venenos, así que tenía que ser la memoria de la anterior Shuer que constantemente los utilizaba, o tal vez porque había sido envenenada más de una vez. Breves memorias llegaron a su mente. Mientras que intentaba lidiar con su pensamiento interior de sobre cuántos benditos venenos habría tenido que oler para poder reconocerlos fácilmente, al mismo tiempo se preguntaba si realmente había intentado envenenar a Irina o estaba intentando salvarse a sí misma de su hermana, por el rostro de Shuer Netri ante el trozo de carne servido en la mesa. Sin embargo, no pudo dilucidar más porque algo requería su pronta atención. Justo en ese momento, Nevid estaba a punto de llevarse a la boca un trozo de papa. Shuer detuvo la mano de Nevid y dijo en voz alta: «No comas nada, Nevid». Este se sorprendió. Ni siquiera se había dado cuenta. Luego Shuer fue clara, y de nuevo en voz quedita le dijo: «¡Huele a veneno!». El rostro de Mupi, que había estado respondiendo cómodamente con una sonrisa amable hasta ese instante, cambió al escuchar las palabras de Shuer, y se puso rígido y con una risa burlona y dijo: «Señorita, pensé que había crecido en una delicada cuna de oro, pero me doy cuenta de que es bastante perceptiva e ingeniosa». Entretanto, más mercenarios con rostros de malos amigos se colocaban detrás del jefe Mupi. Mupi se preguntaba en su cabeza si la dama de la nobleza sabía bien a dónde había entrado, a sabiendas de lo que le podría pasar. Intentando disimular su nerviosismo y levantando las manos como un delincuente falsamente acusado, implicando que era inocente, Shuer apresuradamente dijo que ellos no eran malas personas y que no tenían malas intenciones. A lo que Mupi preguntó: «Entonces, ¿por qué nos han estado buscando e intentando seguir?». Inmediatamente después, algunos mercenarios señalaron a Nevid como el causante del previo alboroto en los callejones. Shuer simplemente giró la cabeza y lo miró con cólera. Anduvo hablando de cómo ganó, cuando en realidad había hecho visible su rostro. Ahora, todos lo podían reconocer fácilmente. Nevid, sonriendo como si él no hubiera sido, simplemente lo negó diciendo que lo más seguro era que se parecían, pero estaba seguro de que ese sujeto tenía cicatrices y él no. A Shuer simplemente se le ocurrió resaltar los hechos para defenderse, y de paso le ponía un poco de drama a su discurso, así que con ojitos llorosos y como de Michi que clama: «Yo no fui», dijo: «Puede ver que no traigo arma alguna. Solo quédese con Nevid y déjeme ir». Sí, en menos de 2 segundos ya estaba vendiendo a su guardaespaldas. El cabezota de Nevid no lo podía creer y rápidamente se quejó y gritó: «¡Alteza!». Sí, fácilmente habría podido pasar por una mera condesa y salir viva de ahí en un instante, pero no. Nevid tuvo que decir la palabra Alteza, que se utilizaba solamente con reyes, emperadores, príncipes y princesas herederas y archiduques y archiduquesas. En sí, les había dicho que habían agarrado a un pájaro gordo. Sí, había metido la pata y bien al fondo. Pero los mercenarios no eran un par de niños scout que podían dejarse engañar, así que, con voz firme y temeraria, el jefe de los mercenarios dijo: «¿Vinieron hasta aquí y ahora piensan que saldrán con vida?». Ante semejante amenaza, Shuer sencillamente respondió un radiante y feliz: «Sí». ¿Qué rayos estaba pasando por la cabecita de Shuer para responder con semejante firmeza? Ella acababa de confirmar que nadie sabía que el caballero había sido ajusticiado por Silcaro. Entonces tampoco sabían que Tepper la había tomado como rehén. Y por las cortas palabras del pequeño hermano Zen, le quedó en claro que los mercenarios sabían que el contratador le había pedido mentir a Tepper. Los mercenarios quedaron con los ojos cuadrados. Acababan de amenazarla, y ella, sin una pizca de miedo ni nerviosismo, había dicho que saldría bien librada.
¿Cómo era eso posible? Las demás personas que solamente eran clientes ya se habían retirado. Únicamente quedaban los numerosos mercenarios, además de Schwer y Nevid en la taberna. El jefe de los mercenarios continuó con el reproche y la amenaza. Al parecer has crecido totalmente siendo mimada y en un mundo fuera de la realidad. Así que asumiré que ese es el motivo por el cual no sabes que frecuentemente se pueden encontrar cuerpos sin vida alrededor de lugares como este. Schwer, con cara de inocente paloma, simplemente preguntó, ¿no es esto un bar? Ante la extraña pregunta de la pelirroja, el dueño del local le respondió que no era un simple bar, sino un restaurante. A lo que Schwer le replicó que entonces debería de dejar de añadirle cosas extrañas a la comida. Definitivamente, ese era el motivo por el cual le iba mal al negocio. Uno de los mercenarios que estaba al lado del jefe no soportó más y soltó un grito. «Pero tú te encontraste con Tepper». A lo que Schwer le preguntó si no estaba permitido encontrarse con personas. «Yo recibí ayuda de Sir Tepper, pero no pude ponerme en contacto con él para retribuirle. Oí rumores, así que terminé aquí». En sí. Schwer no mentía, estaba siendo sincera, pues cuando Tepper proclamó a los 4 vientos que él había falsificado las tablillas, pues la había ayudado. Pero eso no convenció ni en lo más mínimo a los mercenarios que no quitaban la cara de incredulidad de encima. Schwer tenía las tarjetas limpias, mientras que Silcaro las sucias. Este había terminado como responsable del incidente del supuesto ataque de monstruos y todo lo que eso trajo consigo. La forma como actuaban los mercenarios significaba que sabían que Tepper ya había fallecido, pero tal vez no sabían las circunstancias de su muerte. Sencillamente, Schwer estaba apostando conforme los mercenarios mostraban sus cartas. Mupi mordió el anzuelo y le respondió que no sabía cómo la bella dama había llegado a conocer a Tepper, ya que ese chico rara vez se mostraba por el centro. En ese instante, Schwer dijo que ella era del norte. Entonces se pusieron a pensar. Ella era una pequeña dama, y él un caballero guardián sin armas que pudieran representar una amenaza. Desde la perspectiva de cualquiera, no era una combinación letal. Además, eran del norte. Ante dicha respuesta, el tono del mercenario cambió a uno más relajado y preguntó, ¿Es usted del norte? Schwer respondió, sí. En realidad era del sur, pero desde un inicio había salido huyendo de ese lugar para refugiarse en el norte, así que tampoco estaba mintiendo, además al ser la archiduquesa, pues ya era del norte. Todo quedó claro en ese momento. Los mercenarios tenían problemas con el gobierno del centro que había hecho la jugada en la cual Tepper había fallecido. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. En ese momento, varios mercenarios empezaron a hacerse preguntas. Ya que es el festival, hay muchas personas de las afueras y de otras regiones. ¿No será que en verdad vinieron por el festival? Yo los vi más temprano y ella sujetaba un mapa. No son del centro. Oye, pero si no son quienes creemos que son, ¿por qué le pusiste esa cosa a la comida? Algo malo pudo sucederles. Vaya. Creo que tienes razón. ¿Y ahora qué hacemos? Fue así que el jefe de los mercenarios se apresuró en disculparse por la comida, dando la poca convincente excusa de que tal vez se había mezclado con una salsa antigua que estaba en desuso. A lo que el pendejo de Nevid respondió en voz alta, como demandando una excusa coherente, sin darse cuenta que estaba en la boca de los lobos. ¿Le parece que eso tiene sentido alguno ahora? ¿Qué habría pasado si lo hubiéramos comido? Schwer puso cara de miedo a que eso les quitara la sensación de que habían cometido un error y en lugar de apaciguarlos, los rebanaran ahí mismo. Así que taconazo limpio, le dio con el zapato para que cierre el pico. De hecho, se preguntaba cómo rayos seguía vivo ese impertinente. Al mismo instante, se escuchaba un ¡au! Schwer, haciéndose la loca, sonriendo, dijo, ¡oh, qué pena! ¿Eso significa que no puedo ver a Tepper para retribuirle el favor? El pobre de Nevid intentaba suprimir el llanto ante el inmenso dolor que el taco aguja le había causado. En sí quería soltar algunos improperios hacia su Alteza, pero no podía. No debía hacerlo, porque quería conservar su cabeza sobre su cuello,
ya que Raygrain no tendría miramientos con él. Manteniendo al pequeño hermano de Tepper lejos de la conversación, Mupi soltó la sopa. «Mire, noble dama, ¿cómo le puedo decir esto?» «Espere un momento, por favor». En ese instante, otro de los mercenarios tomó al niño Zen y se lo llevó fuera de la taberna. «Mejor salgamos por un momento a conversar afuera, Zen». Fue así que Mupi dijo: «El caballero Tepper tuvo un penoso accidente en el cual terminó falleciendo». Esos dos pusieron cara de que no sabían de qué iba todo, como jamás hubieran estado en el momento de los hechos. Claro está, la reacción de Schwer fue muy natural, mientras que la de Nevid jamás sería postulada a los Óscares por ser muy exagerada. Nevid dijo: «¿Qué?», mientras Schwer dijo: «¡Oh, mi Dios!». Mupi añadió que, si iban al palacio, lo mejor sería no mencionar su nombre. Schwer preguntó el por qué. Mupi le explicó que el simple hecho de nombrarlo no les traería nada bueno, ya que había perecido siendo falsamente acusado, y toda la situación había escalado más de lo esperado. Luego, les comunicó que, como disculpa, él les daría la cena totalmente gratis, debidamente preparada esta vez. «Permítanme invitarles la cena para poder disculparme». «Si hubiera sabido que eran del norte, jamás habría hecho eso. Lo siento mucho». Schwer confirmó que los mismos mercenarios habían averiguado, y todo indicaba que la nobleza del centro era la única involucrada en la muerte de Tepper. La archiduquesa, dándole leves golpecitos a Nevid, le pidió que saliera a comprar flores de calabaza en ese instante. Pero Nevid no quería dejarla sola, pero ante tanta insistencia del tacón, simplemente estuvo de acuerdo. Schwer traía algo en mente y lo llevaría a cabo sí o sí. Así que le preguntó a Mupi si eso era en verdad una taberna. Por primera vez dijo que sí, que el restaurante era una fachada. Ya muy tarde en la noche. Raygrain llegaba a su habitación, pero no había rastro de su esposa. Aún no había llegado y se hacía tarde. Le pidió a Jess que la contactara para saber a qué hora regresaría y ver si estaba bien. Jess dijo que así lo haría, pero no había problema porque estaba con Nevid, así que enviaría un carruaje. Ray comentó que ella regresaría cuando ella viera pertinente. Ella siempre había sido así, se le decía una cosa, pero hacía otra. No sabía si por rebeldía o porque no se daba cuenta y no reparaba en lo que se le había aconsejado. No importaba porque, al fin y al cabo, ella siempre regresaba a él. Sin embargo, en ese instante, algo hizo su entrada por una de las ventanas de la habitación de los archiduques, lo que les causó alarma tanto a Jess como a Raygrain. Rápidamente, Jess espetó: «¡Su Alteza! Ese es el halcón mensajero de Nevid, el cual solamente usa para situaciones de urgencia». Nevid solamente había utilizado a su halcón una previa vez, cuando envió el mensaje para hacer saber al archiduque que la vida de su caballero estaba en peligro de muerte debido al fracaso de la subyugación. En esta ocasión, Nevid les había enviado el mapa, señalando el lugar donde se encontraban, y encima del mapa decía con tinta roja oscura: «Por favor, sálveme, archiduque». Raygrain miró fijamente el mapa, que era difícil de leer. Jess, que estaba detrás, y notó la seriedad del gran duque, dijo mientras recogía su espada y su túnica: «Prepararé los caballos». Ray, con una mirada que podía atravesar medio imperio, solamente dijo: «Apresúrate». Hasta a 10 metros de distancia se podía ver la ira y furia que Raygrain traía contenida en su rostro. Un aura obscura apareció sobre su persona. Al parecer, la espada Blengar iba a ser blandida indiscriminadamente esa noche. 1000 likes y les traigo la siguiente parte. Recuérdenlo, por favor. No olviden suscribirse. Nuestra meta son 19,000 suscriptores. Gracias por siempre ver nuestro canal. Los esperamos en el siguiente capítulo. Besitos, chau chau.